André, muy buenos días. Buenos días. Bien, gracias. Una consulta. ¿Ya están preparados para hacer la exposición? Va, de acuerdo. Ustedes van a iniciar el día de hoy un proyecto para que lo discutamos. Entonces, tal vez se puede comunicar con ellos para que se unan. Así es. André, ¿a quién le debo de compartir la pantalla para que puedan compartir la presentación?
Andrea, ¿ya están preparados? No. Y siempre se para hacerlo. Buenos días, Lick. Buenos días. Lick, fíjese que realmente, para ser sinceros, en el grupo no nos preparamos con el tema que usted indicó. No. Ok. ¿Y qué pasó? O sea, para más o menos saber. Pues en lo personal no tomé nota del tema, al igual que los compañeros, entonces no nos pudimos organizar con respecto a la exposición. Y mis disculpas. El problema es, déjenme ver, sí, porque si no, no vamos a avanzar. Por esto técnico. Ok. Les voy a dar un poco de información que yo tengo, que no es mucha, pero para que sepan qué es lo que deben de hacer en el estudio técnico. Y luego vamos a hacer la discusión con el otro equipo del tema que ellos van a elaborar. Em, Les voy a repetir esa programación. Sí necesito que por favor tomen nota. La otra semana, el grupo 2 le toca exponer el estudio organizacional. La siguiente semana, a ustedes que serían el grupo número 1, les toca exponer el legal. La siguiente semana le toca al grupo número 2, solo lo voy a anotar aquí para que lo tengamos claro todos. Siguiente semana, grupo 2 estudio organizacional, grupo 1 estudio legal, la siguiente, impacto ambiental, la siguiente, el grupo número 2 y el grupo número 1 el impacto financiero en la siguiente semana. Entonces, solo voy a tomar nota de las fechas. Dale una consulta, poner un domingo un grupo, el otro domingo el otro grupo, o el mismo No, domingo los dos vean, grupos. les voy a explicar un poco de la dinámica. Tienen 40 minutos para hacer una exposición extensa de qué es lo que compone el estudio organizacional, el estudio técnico, legal, impacto ambiental, financiero y económico. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, tenemos que hacer una investigación completa. Vean, no tienen que buscar tanto. Ustedes tienen el libro. En el libro está el estudio técnico, el estudio organizacional, el estudio legal, el impacto ambiental.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir al libro y hacer una investigación dentro del libro de cómo deben de desarrollar ustedes cada uno de los estudios. ¿Para qué se hace este tema? Para que cuando, primero, es parte de los 47 puntos de actividades de clases que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, la exposición de la próxima semana, que también tienen que exponer, esta semana había dos cosas que tenían que hacer. Una era hacer el focus group y la otra semana les toca exponer. Entonces, la otra semana se nos van a juntar, bueno, dos exposiciones, tanto la del estudio organizacional como el focus group, que ya deben de desarrollar ambos grupos. ¿Se recuerdan? ¿Tienen clara esta parte? Sí, sí tomen nota porque la otra semana, que es, creo que es 15, sí, 15, al grupo número 2 le tocaría exponer el estudio de impacto. El 22 al grupo número 1 le tocaría exponer el estudio legal. Estudio organizacional, grupo número 2. Grupo número 1, estudio legal. Impacto ambiental, grupo número 2, le tocaría el 29 de agosto. Al grupo número 1 le toca el impacto financiero el 5 de septiembre. Y el impacto de estudio económico se los voy a exponer yo el 12 de septiembre. La siguiente semana, el 15, deben de exponer sobre el focus group, el grupo número 1. Y la siguiente semana, el 22, el grupo número 2, sobre el focus group. ¿Tienen clara esa parte? ¿Ya la anotaron? Ya, sí, ya. Vean, estas actividades son parte de su nota. Les recuerdo algo, no hay evaluaciones. Entonces, tómenle la importancia. Porque aquí si un grupo, por ejemplo, si André pierde la clase, la pierden todos. No solo él la vaya a perder, porque recuérdense que la nota va a ser igual para todo el grupo. O sea, todas las actividades casi son de grupo. No hay ninguna actividad que vaya a ser individual. Y esto lo hace mucho más riesgoso. Por eso el trabajo en equipo aquí es muy importante. O sea, deleguen, realicen gestiones administrativas, aprendan a delegar, aprendan a tomar decisiones. No hacer una tarea, pues implica que todos estén perdiendo parte de sus puntos. Y luego, si pierden la clase, la pierden todos. Entonces, ahí a echar la culpa, mira que dejaste de esto o dejaste de hacer el otro. La responsabilidad al final es de todos, es una responsabilidad compartida, es un trabajo en equipo. Entonces, sí hay que ponerle bastante atención, no pueden dejar de hacer tareas porque si ustedes dejan de entregar una tarea, la dejan de entregar todos y a todos les va a afectar. Entonces, sí es importante que le echen muchas ganas a esta clase. Es una clase muy demandante, por eso es que no tiene evaluaciones. Entonces, aprovechen esa parte. Si ustedes están llevando seminario también, por ejemplo, el seminario y este curso no tienen evaluaciones. Entonces, deberían de aprovechar para que sus otras evaluaciones que tengan, que la otra semana empiezan sus evaluaciones, pues les vaya mejor. Hoy creo que empezaron, ¿verdad? Bueno. ¿Qué vamos a desarrollar en un estudio técnico? El estudio técnico puede subdividirse a su vez en 4 partes, que son determinación del tamaño óptimo de la planta. ¿Qué entienden ustedes por tamaño óptimo de planta? A ver, cuéntenme, ¿qué creen que es?
El tamaño. Buenos días. Ok, el tamaño ideal. ¿Qué más creen que es? ¿Qué más piensan que puede ser? ¿Para qué podríamos tener el tamaño ideal de una planta? Aquí hay un plano de una planta dibujado en un abecedario. ¿Qué creen que es eso? ¿Para qué creen que nos sirve? A ver, cuéntenme. Vean, sí necesito que me respondan, porque si no les voy a preguntar y tal vez no van a saber, y yo sé que sí saben. ¿Por qué creen que una oficina tiene tantos módulos? ¿Por qué creen que un banco tiene tantas ventanillas? ¿Por qué creen ustedes que una empresa tiene la distribución de sus oficinas en un área, la planta en otra área? ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Para qué creen que es? Puede ser para tener un También, ¿qué ambiente consideran? agradable, licenciado. Sí, Adolfo, vean, no tengan miedo de contestar. Aquí nosotros todos estamos aprendiendo. La idea es que ustedes me digan qué nivel de conocimiento tienen en esto y yo ya retroalimentarse. Va. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha pasado a ver una casa modelo en alguna construcción de viviendas? Sí, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo fue? Cuénteme. ¿Qué cree que vive ahí? Pues con un espacio pequeño tenían todo lo necesario. Era, era una casa muy organizada, todo en su lugar y estaba bien aprovechado el tamaño, El espacio. bueno, el espacio, perdón, el espacio. Respecto a lo que usted preguntaba del por qué en un banco tiene tantas ventanillas, yo considero que está todo organizado conforme se necesita, porque no puede haber menos o más de lo necesario. Bien, gracias, Blanca. Miren, pues, ¿por qué les traigo esto a colación? Una construcción o una constructora, pues, tiene un tamaño óptimo de una vivienda. ¿Cuál es el promedio de familia que nosotros actualmente tenemos? 5 personas, 5 individuos. ¿Pero qué nos vende una constructora? 3 habitaciones, una máster y para 2 hijos. Eso es lo que ellos nos venden. Ese es el tamaño ideal que ellos nos están dando, o el tamaño óptimo de una casa para que nosotros podamos vivir. Entonces, por ejemplo, si es de 2 plantas, en la parte de abajo tiene sala, comedor, cocina. Tienen 15 metros de fondo, 6 metros de ancho, ¿sí? Y eso está muy bien aprovechado. El área de lavandería en la parte de abajo, ¿sí? De la casa. Y ustedes ven, mi casa, por ejemplo, ustedes pueden decir, mi casa, el terreno es de 10 o de 8 o de 20 por 30 por 40, ¿sí? Y no tenemos las mismas ubicaciones o los mismos espacios que aquí se ven cómodamente ambientados. ¿Qué hacen? Amueblarlo. Colocan muebles al tamaño óptimo de la casa, o sea, no colocan muebles grandes o exagerados, sino que colocan muebles de un tamaño adecuado. Entonces, ya le ponen una estufa, normalmente uno puede decir, yo tengo una estufa de 30, ellos le ponen una de 20 pulgadas, entonces dice, cabe, ¿va? Sí, es el espacio ahí sí cabe. Ustedes pueden tener un refrigerador grande y ellos les ponen un refrigerador pequeño, sí, sí cabe, sí es necesario, un modular en el área de la cocina o gabinetes, un televisor pequeño en la sala, una sala pequeña, ¿sí? Y ustedes ven la habitación, por ejemplo, suben al segundo nivel, van a las habitaciones y lejos de tener una cama king size, tienen una cama imperial para los niños y entonces la habitación se ve súper grande porque la cama es pequeña, ¿sí?
una mesita de noche, una silla o algo más y el área del closet. Entonces ustedes ven que esos espacios están muy bien aprovechados y eso es lo que se determina con el tamaño óptimo de la planta. Nosotros lo que tenemos que determinar es qué tanto terreno vamos a necesitar. Por ejemplo, podemos decir, necesitamos una manzana para instalar nuestra planta. Entonces decimos, vamos a comprar una manzana de tierra. O necesitamos 50 metros de fondo y necesitamos 25 metros de ancho. O necesitamos, qué sé yo, 3, 4 manzanas. Depende de lo que vayamos a ver o el producto que vamos a crear. ¿Qué sucede con esto también? Luego vamos a ir a ver el espacio de cada una de las ubicaciones que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos tener en casi cualquier planta? Necesitamos tener un área de comedor, necesitamos tener un área de baños. En algunas plantas es necesario tener duchas porque las personas se ensucian demasiado dentro del proceso que se ejecuta en la planta. Entonces, pues se les colocan duchas para que ellos puedan salir de forma adecuada cuando terminan su trabajo. ¿Alguien colocó? Luisa, si gusta, voy a grabar la clase y se la subo yo a la plataforma. Recording in progress. Ya inició la grabación de la clase. Entonces, ¿qué les quería dar a entender con este tema? Que nosotros tenemos que ver los adecuamientos, incluso tamaño de las escaleras, tipo de escaleras, que sean ergonómicas, que sean con seguridad industrial. Todo ese tema nosotros lo tenemos que ver en el tamaño óptimo de la planta, saber qué tan grande necesitamos que sea la planta. Y como no sé quién fue el que dijo, no podemos tener más ni podemos tener menos. Cuando nosotros vemos o creemos que vamos a tener un crecimiento, entonces hacemos adecuaciones a nuestro espacio e invertimos un poquito más. Y este es un tema que por eso les hablaba a los bancos. ¿Por qué creen ustedes que tienen tantas ventanillas? Ustedes van a un banco, ven 5 ventanillas y ven 3 cajeros o 2 cajeros. Dicen ustedes, ¿cuál es la intención? La intención es crecer, que si en algún momento necesitamos colocar más personas ahí, pues entonces tenemos el espacio. Si no lo dejamos previsto, cuando nosotros queremos crecer porque estamos recibiendo más clientes, entonces ya no es posible porque tendríamos que hacer una remodelación o una adecuación de todo el inmueble para poder tener ese espacio que hoy no disponemos. Entonces esa parte también tenemos que tener presente. Si nosotros creemos que a un futuro cercano podemos crecer en el tamaño óptimo, lo ideal es tener el espacio desde el principio. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener furgones llegando a nuestra planta, tenemos que tener ese espacio para parqueos, para esperar, o sea, para la antesala de descarga y carga de estos camiones, porque nosotros no podemos venir y decir, bueno, como ahí está la carretera, hay que se queden todos. Eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque pueden provocar un accidente. Y provocar, o sea, estar mal estacionados y provocar un accidente también le puede traer consecuencias a la organización. Parte de las cosas que nosotros debemos de realizar o ejecutar en este estudio técnico, o sea, determinar cuál es el espacio que nosotros necesitamos. ¿Me pueden decir o adelantar cuál es el proyecto que tienen visto para ir hablando en temas de los proyectos? El otro grupo, el grupo número 2, el grupo número 1 es hacer una salsita, pero la salsa tenemos que tener una planta para producción masiva de esa salsa, entonces tenemos que ir hablando para que más o menos les vaya explicando a ustedes sobre eso y que ustedes vayan anotando y tomando nota y qué es lo que tienen que ir viendo a la hora de estar haciendo sus estudios. El grupo 2. No traen muy el tema. Oh, Licenciado, perdone, diga. es que no recuerdo, son solo 2 grupos, ¿verdad? Solo somos 2 grupos, somos 10 integrantes en cada grupo, somos 20 alumnos los que estamos. Ok. El grupo número 2
hoy tenían que presentar ya su tema a trabajar. Entonces, lo que yo quisiera saber es qué es lo que están planeando hacer para que entonces les explique sobre esto. Por ejemplo, la salsita. Tenemos que ver qué tanto espacio ocupan nuestra maquinaria y equipo para determinar dónde lo vamos a colocar y cuál va a ser la ocupación de terreno que vamos a tener con nuestra planta. Este solo es el espacio óptimo, o sea, saber cuántas cubículos. Por ejemplo, vamos a tener cuántas gerencias. Gerencia administrativa, gerencia general, gerencia de ventas, gerencia de mercadeo. Si nosotros vamos a tener tantas gerencias, recuérdense que aquí también tenemos que determinar el salario a cada una de estas gerencias. Entonces, sí tenemos que ser como que muy claro qué funciones le vamos a dar a cada área, porque si no, vamos a tener un organigrama tan grande que primero pagarlo va a ser complicado por el nivel de ingresos que tengamos, pero también ubicarlo, porque tenemos dentro de nuestra tamaño óptimo de planta, tenemos que ubicar la cantidad de colaboradores que nosotros tenemos. Nosotros podemos soñar y decir, mire, yo quiero tener 3,000 colaboradores en mi planta, correcto, pero tenemos que tener espacio para esos 3,000 colaboradores. Hay empresas que dicen, mire, yo le quiero dar un locker a cada uno de mis colaboradores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, 3,000 lockers para esos mis 3,000 colaboradores. Sí, pues hasta ahí todo bien. Cuando yo les digo, mire, cada locker sale en promedio a un total de, les pongo un ejemplo, 1,000 quetzales. ¿Cuánto es 1,000 quetzales por 3,000? A ver, ¿quién si quiere hacer la matemática rápido ahí? Nadie. No me escuchan. 3 millones, licenciado. Entonces, imagínense invertir 3 millones solo en lockers. Es el tema de lo cual nosotros debemos de tener previstos en el tamaño óptimo de la planta. ¿Qué tanto vamos a dar y qué tanto vamos a conceder? Porque los números y el papel aguantan, pero recuérdense que en temas de inversión nosotros tenemos que saber optimizar también los recursos. O sea, no vamos a decir, bueno, le vamos a dar 3,000 locker, cada locker vale 1,000 quetzales, entonces, bueno, son 3 millones de inversión. ¿Es mucha plata? Podría pensar unos, a otros pueden decir, no, no, pues está bien, porque el locker nos va a tardar 20, 30 años, entonces la inversión se diluye en ese tiempo. Ok, perfecto. Pero al nivel de ingresos, nosotros tenemos que ir viendo la optimización también de los recursos que tenemos. Parte de lo que tenemos que hacer, por ejemplo, vamos a comprar sillas ergonómicas secretariales. ¿Para qué personas? Sillas ejecutivas, ¿para qué tipo de personas? Y así nos vamos a ir, porque no podemos decir que vamos a darle sillas ejecutivas a todo el personal si tenemos 100 personas y cada silla ejecutiva nos cuesta alrededor de 1,200 quetzales, por ejemplo. Entonces, ese tipo de temas es lo que tenemos que ir determinando en el tamaño óptimo de nuestra planta, cuántos cubículos, el metraje de cada cubículo, esa es otra parte. O sea, nosotros podemos decir, bueno, yo le quiero dar al gerente un espacio de 4x4, ¿sí? 4 metros cuadrados de su oficina para que tenga ventilación, aire acondicionado, tenga luz, tenga un escritorio amplio, está bien, pero son 5 gerentes, entonces son 5 salas de 4x4. Entonces, si nosotros pensamos que en 5 salas de 4x4 es pequeño, cuando ya podemos unir los espacios, nos vamos a dar cuenta que es mucho espacio el que les podemos estar brindando. Entonces, podemos ir reduciendo. Bueno, entonces ya no va a ser de 4x4, va a ser de 3x3. Bueno, pues esos tipos de ahorros es lo que ustedes tienen que ir viendo y ese tipo de espacios es lo que tienen que ir determinando ustedes en ese tamaño óptimo de la planta. Algo que se me escape. Bueno, en el tamaño óptimo de la planta también tienen que validar el tema de parqueos para los colaboradores. ¿Qué tipo de parqueo le vamos a ofrecer? ¿De moto o de carro o de bicicleta? Sí, si nosotros vamos a estar cerca de una comunidad y ofrecemos parqueos para bicicleta, recuérdense que tenemos que tener un espacio físico y seguro para que ellos resguarden sus vehículos. Entonces,
Normalmente ponen espacios con tubos para poder poner ahí la bicicleta y cadena para que no se les pierda. Áreas para las motos, o sea, destinados los lugares para qué cantidad de motos pueden llegar. Pues nosotros decimos, tenemos 100 empleados y todos van a venir en moto, tengo que tener el parqueo para esas 100 motos. Pero van a venir 20 carros, tengo que tener el espacio para esos 20 carros. Y aparte, tengo que tener el espacio para las visitas en carro, moto, bicicleta. También tengo que resguardar esos espacios que queden libres para que cuando llegue una visita no le digan, ah, sí, pero fíjese que su carro lo tiene que dejar afuera de la planta porque aquí no hay espacio. Entonces, ¿cómo se puede sentir una visita? Claros con lo que deben de hacer con el tamaño óptimo de la planta. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Ahora bien, determinar la localización óptima de la planta, ¿qué creen que es? Y con respecto a lo que acaba de preguntar, yo creo que tiene que ver bastante los puntos de distribución que la planta vaya a tener para facilitarle, ¿verdad? El acceso para, en este caso, surtir, digamos, las distribuidoras y que igual para la empresa no le genere mayor gasto de transporte. Sí, pues muy bien su idea. Gracias, Luisa. Del grupo número 2, ¿qué plantean hacer como proyecto para irlos guiando sobre este tema? Sobre el estudio técnico. Todavía lo están pensando. Licenciado Vean, Díaz, sí, no sé. fíjese que yo estoy confundida. No, el grupo 1 es los que ya estaban, el grupo 2 son los que venimos de la sección A. ¿Sí? Sí. Sí. Ah, bueno. La semana pasada hicimos la distribución de grupos. Sí. Es que nosotros tenemos el proyecto ahorita ¿sí? de la salsita verde. Vean, pues, el grupo número 1 lo compone Salsa Picante, Hernán, André, Jorge, Mónica, María Antonia, Evelyn, Elvia, Betsy, Suseli y José Fernando. Entonces yo estoy en el grupo 1, entonces nosotros somos de la salsita verde. Muy bien. Licenciada. No tengan pena. Diga, Blanca. Entonces yo soy del grupo número 2. Nosotros estamos con el proyecto del aceite de coco. Estamos, de momento estamos haciendo las encuestas. Nos reunimos la semana pasada, definimos el producto que es el aceite de coco. Vamos a tener 5 presentaciones de 20, 40, 75, 100 y 150 mililitros. Y ahorita yo, en lo personal, llevo el 50% de mis encuestas. Eso es lo que llevamos hasta el momento. Ok. Blanca, vean. Muy bien lo del proyecto. Lo vamos a discutir en más o menos 15, 20 minutos. Vamos a discutir qué es lo que vamos a hacer. Lo que yo quiero saber, o sea, lo que yo quería saber era qué es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en el tamaño, en determinar la localización óptima de la planta, nosotros tenemos que, o sea, yo les quiero explicar más o menos cómo es que funciona este tema para que no se pierdan. Por ejemplo, ¿dónde hay una mayor concentración de producción de coco? Porque ustedes van a tener que utilizar cáscara o algo de coco para poder hacer esto, o va a ser totalmente químico. Según lo que yo llevo de las encuestas, las personas se inclinan por lo natural. No llevo ni una sola encuesta que me diga que quieren algo químico. Ok, entonces ustedes van a tener que tener una producción de coco o van a tener que recaudar de alguna forma el aceite de coco. Si es de los cocos normales, por ejemplo el verde o el coco amarillo, no sé cuál sea el nombre científico de cada una de las plantas, pero porque cuál le puede proveer más aceite y todo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en la localización óptima de la planta, yo no puedo pensar y decir, bueno, mi planta la puedo colocar en Cobán.
en un lugar frío, en Shela, porque allá pues la gente se siente más cómoda para trabajar en ese tipo de ambientes, porque aquí en la costa es un ambiente muy caluroso, imagínense, va a hacer mucho sol, y entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí me tocaría transportar, como ustedes bien decían antes, esa materia prima hasta el lugar donde yo instalé mi planta. Entonces, lo ideal en el tamaño, de hecho, ustedes van a tener que hacer un cuadro donde ustedes tienen que hacer la localización óptima de su planta, pero ese cuadro, que hay una ponderación, ustedes la van a llenar y a través de esa ponderación ustedes van a decir, bueno, aquí es donde yo necesito colocar mi planta. Principalmente en este cuadro está por proveedores. Ustedes van a decir, bueno, proveedores, ¿qué tanto influye en mi producción? 2, 3, 4, 5 por... ahí están la numeración y la pueden ver en el libro. Entonces ustedes van a decir, bueno, que el proveedor esté cerca tiene una ponderación de 5 puntos. Que el empaque esté lejos, pues a mí no me importa, porque de todos modos el empaque no se produce aquí cerca. Entonces, esa es parte de lo que tenemos que hacer. Igual, los mercados, hacia dónde voy a vender mi producto, a mercado local o al mercado internacional. Si yo pienso que va a ser el mercado internacional, ¿hacia dónde debo de exportar? Por ejemplo, para enviar mi producto al área de Miami, que podría pensar yo que puede ser un área donde consuman mucho el aceite de coco. Si es para artículos o sea, es como un aceite para belleza o es un aceite comestible, es el que están pensando, Blanca. Licenciado, tiene diferentes usos, puede ser comestible. Pero, vean, céntrense en uno, si va a ser comestible o si va a ser para uso. Sí, lo que pasa es de que por eso estamos haciendo las encuestas. Entre las encuestas va esa pregunta. ¿Para qué tipo de segmentación de mercado vamos a ir dedicados? ¿De qué uso? Porque sí tenemos varias opciones ahí y eso es lo que queremos ver con los resultados de la encuesta. Exacto, licenciado. Okay, cuando ya tengamos las encuestas, vamos a decidir según la preferencia de los clientes. Esta semana recuérdense que les toca hacer el focus group a los dos grupos. Yo diría que belleza, que es lo que más me estaba reflejando, pero igual hay que esperar los resultados. ¿Por qué les hacía esta pregunta? ¿Qué pasa si yo quiero, si es para producto de belleza, por ejemplo, y mi principal cliente está en Miami y se lo tengo que mandar para allá? ¿Por dónde debería de mandar o qué puerto debería utilizar yo para enviar mi producto hacia Miami? Es pregunta para el grupo número 2. Santo Tomás de Castilla. Entonces, ¿mi planta la puedo colocar en Escuintla o de preferencia la debería colocar en el área cercana a Santo Tomás? Izabal. En el área cercana. También hay producción de coco ahí. De hecho, es de los más elevadas producciones de coco en ese lugar. Bueno, a eso es lo que quiero llegar. Ustedes deben de identificar dónde hay una mayor producción de la materia prima, que se les haga más fácil, hacia dónde va a ser mi mercado objetivo, si mi mercado va a ser nacional. Recuérdense que la logística aquí en Escuintla es muy grande. Nosotros tenemos parques industriales muy adecuados para todo lo que nosotros querramos hacer sobre logística. A ver, ¿qué parques industriales conocen aquí en el área de Escuintla? Ustedes son administradores y ya deben de estarse dando cuenta del ambiente que los rodea, porque eso les puede servir en cualquier momento. ¿Qué parques industriales conocen? No conocen ninguno. Yo los conozco, pero no les sé el nombre. Aquí por donde está la U hay varios parques industriales. Donde está situada la sede de la U. Ledesma, que está ahí la U, ese es un parque industrial. También van a poner uno, no sé si lo están abriendo todavía, despacito del puente de aquí por debajo de Pradera.
yendo como para la Ceiba, ahí están, mano Ahí derecha, están están. haciendo otro parque industrial. Ajá. Por Está, Palín también, camino a Palín. está el parque industrial Michatoya, está el que está enfrente, donde está Maxi Bodegas. O sea, esas áreas ustedes tienen que identificar dónde pueden colocar su planta, dónde pueden hacerlo. Recuérdense que ¿qué vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, nos podemos colocar dentro de una zona franca. ¿Entienden ustedes qué es una zona franca? ¿O comprenden qué es una zona franca? Perdón. ¿Para qué nos puede servir una zona franca a nosotros? Porque los dos productos, si los vamos a exportar, podríamos ver si lo colocamos en una zona franca. ¿Saben para qué les puede servir ese tema? No estoy segura, pero No no tengan es. pena. Vean, yo lo que necesito es que ustedes interactúen conmigo para que vayamos validando desde dónde tengo que empezar. Yo no se preocupe, Blanca. Ustedes díganos, usted me dice, mire, yo no sé dónde está, cuál es el nombre, pero está ahí a la par de un que, por ejemplo, ustedes me dijeron a la par de la pasarela que está en Palín, hay una, pues sí, si yo sé el nombre, se los voy a decir, no se preocupe. La idea es que ustedes vayan interactuando y vayan perdiendo ese miedo de hablar. Aquí no nos vamos a equivocar, es más, o sea, para eso estamos, hacer una retroalimentación de lo que ustedes necesitan saber. Dígame. Blanca, ahora perdió la pregunta, Blanca. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Yo creo que es un espacio con algún límite donde se puede, bueno, cerca de la aduana o en la aduana, como para poder exportar el producto. Vean, la zona franca es un lugar que es muy conveniente para alguien que exporta, porque no paga impuestos adentro de la zona franca. Entonces, como la producción, vean, cuando yo trabajo en cualquier producto que yo esté generando, yo pago impuestos, pago UCI, pago impuestos, sí, N cantidad de impuestos en la localización donde yo pueda estar. Por ejemplo, aquí en Escuintla, estoy en cualquier área y yo estoy pagando aceites ideal. Él está pagando cualquier cantidad de impuestos por trabajar aquí en el área de Escuintla, ¿sí? Pero si se introduce en una zona franca, coloca ahí su planta y desde ahí está produciendo, él va a pagar impuestos solo por la producción que se quede de consumo local y todo lo que exporte no va a pagar. Entonces, ¿qué le permite esta zona franca? Si yo vengo y digo que voy a ensamblar, por ejemplo, teléfonos celulares en Guatemala, solo vengo, contrato la mano de obra, traigo el equipo, transformo esa materia prima, lo coloco en un producto terminado y lo mando de regreso al país donde yo voy a venderlo, sin pagar ningún tipo de impuesto al país. Lo que estoy haciendo es generando empleo y pagando la mano de obra directa que estoy ocupando, nada más. Eso me sirve a mí para una localización óptima de planta, determinar qué es lo que voy a hacer. Parte de lo que ustedes están haciendo con el estudio ahorita de mercado y que cuando hagan el focus group se van a dar cuenta de que van a acentuar varias ideas de las que ya tienen. ¿Dudas con estos dos temas que hemos visto? Licenciada, la zona franca tiene que estar cerca de una aduana, ¿verdad? No necesariamente. Por ejemplo, aquí camino a Tacisco hay una zona franca, Ercopark. Aquí no hay aduanas. La aduana más cercana es Puerto de Quetzal. O sea, no necesariamente tiene que estar a la par de una aduana. Toda la zona franca que está construyéndose en Amatitlán, hay varias zonas, hay 2 o 3 zonas francas que se producen. Ustedes conocen la entrada a Amatitlán, donde hay una pasarela, donde está el retorno después del El Flores del cafetal Lago. creo que es una zona franca, ¿no? ¿Dónde? ¿El cafetal? No. El cafetal, sí. Es que cuando uno hace el retorno, después de pasar Flores del Lago hacia Guatemala, cuando uno va para la capital, hay un retorno. Enfrente hay una zona franca grande. Ahí pueden ver ustedes las plantas, que lo que ellos hacen es solo pagar por la mano de obra que están utilizando en Guatemala y todo lo regresan
Por ejemplo, las maquilas, si se concentran, se pueden poner como una zona franca. Aquí normalmente lo hacen así, porque aquí no pagan impuestos, solo pagan la mano de obra directa y todo lo que estén produciendo lo van a vender en el exterior. Aquí se produce, por ejemplo, bueno, ya no está, hace como 2 o 3 años se fue, la fábrica de Adidas que estaba produciendo todo aquí, se fue para El Salvador. Toallas, por ejemplo, de los hoteles Paris Hilton, aquí se producían todas las toallas y todo lo que era batas, toallas y todo, aquí se producía. Uno ni siquiera lo sabe porque no se vende aquí dentro de Guatemala, todo se va de regreso al país de origen, o sea, al país que lo quiere producir en Guatemala. Por eso es que Guatemala es muy utilizado como zona franca, porque, por ejemplo, en México igual, México es súper utilizado como zona franca, porque ¿Cuál es hay mucha industria que quiere vender dentro de los Estados Unidos, entonces se coloca en México para hacer el producto terminado y trasladarlo. Monterrey, si ustedes leen un poco sobre Monterrey, Monterrey es un estado de México que tiene muchas zonas francas porque su cercanía con los Estados Unidos. Entonces su producción industrial es muy grande y eso hace que se desarrolle mejor no solo una localidad, sino que un país. Escuintla es muy utilizado como zona franca por lo mismo, porque Escuintla, pues su cercanía a Puerto Quetzal le permite ese estatus. Si están claros con los dos temas, pasamos a la ingeniería del proyecto. La ingeniería del proyecto se basa en sistemas de electricidad, sistemas de comunicación, la ingeniería del tema de producción, qué tipo de planta vamos a utilizar, qué marcas, ese es el tema que vamos a ver en la ingeniería del proyecto. El análisis organizativo. Aquí hacemos un organigrama general de nuestra organización, ¿sí? Pero en el análisis organizativo determinamos cuántos puestos vamos a tener. Por ejemplo, les hablaba antes, si vamos a tener 5 o 6 gerentes, también tenemos que tener los ingresos para pagar esos salarios. Si vamos a tener 1 o 2, hay gerentes que tienen multitareas, porque al principio de una empresa, pues no se puede tener una estructura organizacional grande, porque al final el costo de mantener una estructura es, por ejemplo, si ustedes tienen un equipo de fútbol, para ponerlos en contexto, ¿sí? Y dicen, ¿cuántos jugadores necesitan para un equipo de fútbol? Ustedes, a ver, los hombres que podrán saber un poco más de esto. 11 para jugar 11. y 22 en la plantilla. Ustedes en la plantilla necesitan 22 jugadores, ¿sí? Entonces ustedes no pueden decir, miren, yo voy a tener 30. Porque entonces se sale del presupuesto que ustedes tienen. Y ese es el análisis que ustedes deben de hacer. 22 jugadores, ¿por qué tienen? Porque normalmente tienen 1 o 2 de un mismo puesto. Normalmente tienen 3 porteros, tienen alrededor de 6 o 7, 8 defensas y tienen algunos volantes. No pueden tener 10 delanteros porque dicen ustedes 10 delanteros, pero ¿quién va a defender de los goles? Parte de lo que tenemos que hacer nosotros en ese análisis organizativo. Y en el administrativo, ¿cómo va a ser nuestra cultura? ¿Cómo van a ser nuestros valores, nuestros principios? Si los vamos a tener o si vamos a decir, miren, nosotros no tenemos ni principios ni valores y vamos a hacer una empresa que se dedique a la piratería, por ejemplo. Eso es que también, recuérdense que aquí el emprendimiento no es solo decir, bueno, voy a emprender para cosas de bien, puedo emprender para cosas de mal. Obviamente nosotros tenemos que hacer una estructura administrativa adecuada, pero eso es parte de lo que debemos de hablar. Y la estructura legal, cómo vamos a pagar nuestros impuestos, bajo qué régimen vamos a estar inscritos, pequeños contribuyentes, grandes, medianos, como nosotros lo querramos ver, pero ese estudio técnico, esto es lo que va a determinar. ¿Dudas, consultas sobre el tema? Mierda, ¿No tienen ninguna duda? Por ahora no, licenciado. Cuando lo estemos haciendo. Y cuando lo estén haciendo me dicen, no se preocupen. La determinación de un tamaño óptimo es fundamental para este estudio. Debe aclararse que también la determinación es difícil. Las técnicas existentes para determinación son
iterativas y no existen un método preciso o directo para hacer el cálculo. No vayan a perderse ustedes en el tema de decir, miren, o sea, solo ahí puedo instalarme, ¿no? O sea, obviamente sufragando algún tipo de gasto o, por ejemplo, para el aceite de coco. Como nosotros aquí para la producción vamos a necesitar mano de obra femenina, sobre todo porque son mejores en la utilización de algunos equipos y sobre todo si son pequeños. Entonces, si vamos a utilizar mano de obra femenina y vemos que en Escuintla pues no hay mano de obra femenina calificada, en el área de Izabal tampoco hay mano de obra femenina calificada, pero vemos que en el área de Chimaltenango sí hay, entonces podemos decir, bueno, prefiero instalarme en Chimaltenango porque ahí tengo la mano de obra calificada y trasladar mi materia prima porque me es más barato, porque no conseguir, o sea, trasladar a las personas de un lugar a otro, pues hacerlas que migren, entonces no es tan fácil porque yo tendría que pagar ese traslado constantemente, entonces puedo decir, bueno, entonces mejor me ubico en el área de Chimaltenango. Parte de lo que nosotros podemos hacer en este estudio técnico. Acerca de la localización o la determinación de la localización óptima de la planta del proyecto, es necesario tomar en cuenta no solo factores cuantitativos como los costos de transporte de materia prima y del producto terminado, sino también los factores cualitativos, tales como los apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, entre otros. Ustedes saben un poco sobre el tema de la construcción de la planta en San Juan Zacatepeques de Cementos Progreso. Yo no le... A ver, ¿qué saben de eso? ¿Alguien sabe de eso? ¿Cómo le fue a la empresa? No, Lick, no tengo conocimiento. Vean, para Cementos Progreso, a pesar de que el proyecto estaba para terminarse en determinado tiempo, para ellos fue desgastante o muy demandante el tema de la instalación de su planta dentro del área de San Juan Zacatepeques. Primero con la comunidad. La comunidad costó mucho que aceptara la instalación de la planta. Para Cementos Progreso era muy importante colocarse en esa área porque ellos tienen o determinaron de que la mina de cantera o del polvo con el que se hace cemento, ahí era una mina muy grande. Entonces, o sea, mi materia prima ahí está, o sea, yo ahí me tengo que instalar, porque yo no puedo venir y transportar mi materia prima hacia otro lugar, porque en este caso la materia prima sufre transformación si la traslado y no se va a producir de la misma forma o no me va a dar el mismo rendimiento. Entonces tomaron la decisión de instalarse y fue un desgaste que tardó como 5 o más años para que las personas de la comunidad aceptaran esto. A pesar de que ellos construyeron carreteras para llegar al lugar, que ahora son utilizadas por la misma comunidad, la comunidad no aceptaba el hecho de que se instalara esa planta ahí. Esa es una planta de cemento, que es la más grande de Guatemala ahora, pero que costó mucho en la producción. Y en la determinación de la localización óptima del proyecto es parte de lo que vamos a ver nosotros. El impacto ambiental que nosotros le damos a la comunidad y ese retorno de un buen trato hacia la comunidad que nosotros debemos de dar. No basta con decir, bueno, yo llego a una comunidad, voy a tener un impacto grande, pero ahora les voy a construir un salón de clases y ya con eso la comunidad va a aceptar que yo trabaje aquí. No es así de fácil. Por eso, en este tipo de proyectos nosotros tenemos que ver todos estos temas. Diga, Adiel. Es lo mismo que pasa con las mineras. Que sí, es que de hecho la cementera es una minera. Porque ellos están extrayendo del subsuelo este producto. Es lo mismo que pasa con todas las mineras, que no dejan instalarse. Pero son temas de cultura
que debemos de hablar mucho con la comunidad, hacer mucho diálogo con ellos y encontrar un punto de equilibrio para que ambas partes aceptemos lo que estamos haciendo. Pero esto nos puede pasar a nosotros a la hora de querer instalarnos en una comunidad, que la misma comunidad no nos acepte. Por eso hay algunos proyectos, como por ejemplo la carretera, la autopista Palín-Escuintla, perdón, Puerto Quetzal, que tienen mucho auge y mucho éxito porque todas las plantas están instaladas sobre la autopista. Ninguna planta fue a instalarse en las cercanías del puerto, por ejemplo, del puerto San José o del puerto de Iztapa. Pero, por ejemplo, hubo una planta que se instaló de energía eléctrica, creo que Arizona se llamaba, que tuvo problemas con la comunidad porque a la utilización de los motores, algunas casas decían que se habían rajado. No sé si oyeron eso, de algunos de ustedes es del puerto, que se recuerda de eso que pasó en Arizona. Y también fue un problema grande en la comunidad. Ahora nadie se recuerda de nada, ustedes. ¿Qué fue lo que dijo? En el puerto se instaló una planta que se llama Arizona, que tuvo problemas a la hora con la comunidad, porque cuando arrancaba sus motores, el ruido y la vibración de sus motores rajaron las paredes de algunas casas y tuvieron problemas con la comunidad. Yo sí no escuché sobre ese caso. Eh, Ahí pregunten a sus vecinos y les van a contar que eso sucedió hace algunos años. Dice también, recuerden que el análisis deben ser integrales. Si se realizan desde un solo punto de vista, se conducirá a resultados poco satisfactorios. Entonces, se debe de buscar la integralidad a la hora de hacer este estudio. Respecto de la ingeniería del proyecto, se puede decir que en términos técnicos existen diversos procesos productivos opcionales que son muy optimizados y los manuales. La elección de alguno de ellos dependerá de una gran disponibilidad de capital. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un proyecto de producción de aceite de coco automatizado, ¿qué les daría la automatización y un trabajo manual? ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre esto a la hora de producir en masa un producto? ¿La calidad? ¿Sí? ¿Qué tipo de ahorro les puede significar automatizar sus procesos o hacerlos manuales? Bueno, ya pasó una hora de clases. Les doy 2 minutos para que se relajen, respiren, tomen agua y cuando regresemos me contestan qué tipo de ahorros pueden encontrar ustedes entre los procesos automatizados y manuales. Ok. De acuerdo, Lick. Ok, de acuerdo.
Ok, estamos de regreso. ¿Cómo van? ¿Quién quiere contestar qué tipo de ahorros encontraríamos en automatización o hacer procesos manuales? Licenciado, yo considero que una sería el tiempo, Ujú. porque si lo hago de forma industrial, como en este caso, bueno, no soy del grupo del que va a hacer el aceite de coco. El proceso que tienen que hacer, si es natural, creo que sería más lento si lo hacen ya con químicos, porque si hablamos de una industria, por eso se han venido, como le diría, el avance tecnológico se ha venido haciendo bastante aceptable en las industrias porque lo que menos queremos es perder tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que sería, que es una de las ventajas en las industrias de hoy porque se hace el proceso más rápido. En cambio, si lo hacemos por medio de la mano de obra, que en este caso sería pues manual, yo creo que sería más lento. Entonces, el tiempo es el que ahorraría. Ok, gracias, Lisette. Muy acertado su comentario. Abdiel, diga. Lo que dijo Lisette es cierto, que muchas veces por industrializar el proceso, por querer abarcar más, o sea, hacer más volumen en producción, muchas veces se sacrifica, no es que se descuida, que se sacrifica un poquito la calidad que da al hacerlo en procesos manuales, que uno cuida cada detalle, lo hace más natural. En cambio, ya con procesos industriales ya necesita que uno lleve más químicos y preservantes. Sí, de hecho, aquí hay una parte que una vez el último párrafo se los dice, la elección de alguno de ellos dependerá de la gran disponibilidad de capital. Si nosotros hacemos un proceso automatizado, vamos a ahorrar en términos de que nosotros veamos, por ejemplo, en el uso de mano de obra. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer un proceso manual, por ejemplo, si vamos a una bananera, nuestra selección del banano se sigue haciendo de forma artesanal, porque ahí no está automatizado todo el proceso. El traslado del banano hacia las pilas de lavado es automatizado porque se hace a través de unos carritos que van entre los surcos y llegan hasta el área de empaque. Pero el proceso de selección del banano se hace de forma manual. Entonces, hay una persona que está lavando el banano, le echa el agua y ve si el banano es de calidad, si está grande y si es adecuado exportarlo. Y si no, de una vez lo desecha. Entonces, ese proceso es híbrido. Pero cuando nosotros pensamos en un proceso automatizado, por ejemplo, en una planta eléctrica, el proceso normalmente ahí es automatizado, pero la disponibilidad de capital, el recurso de capital tiene que ser grande. Entonces, pensemos que para tener toda la producción yo tengo que tener un botón que encienda y apague toda la planta, pues eso es caro, porque es automatizado. A que yo tenga 20, que una plantilla de 2,000 trabajadores haciendo todo el proceso. Pues sí, o sea, es un gran ahorro en mano de obra. Procesos industriales que actualmente se están automatizando cada día más es, por ejemplo, el corte de caña. El corte de caña hace 20 años era totalmente manual. Ustedes iban a un ingenio y todos estaban cortando a través de tener a una persona con un machete cortando toda el área de caña. Hoy ustedes pueden encontrar automatizados de alguna gran parte de estos cañales porque hacen un corte mecanizado con un tractor. Entonces, antes usaban que en una plantilla 200 personas para cortar un área de caña y hoy utilizan 2 operarios en el tractor, uno de día y uno de noche para hacer el mismo corte. Entonces, la reducción de personal es bastante grande. Y recuérdense que encontrar al personal adecuado para trabajar en mi planta también es algo que tenemos que valorar. O sea, no en todos lados vamos a encontrar mano de obra calificada para nuestra planta. Hace más o menos alrededor de entre 15 o 20 años
Intel, ¿saben qué es? Intel. No, licenciado, yo no había escuchado. Es la empresa que hace los microchips para las computadoras y los teléfonos celulares. ¿Han escuchado de Bridgestone? Una planta que produce llantas. Sí, sí, Va. he escuchado. Estas dos empresas hace alrededor de 20, 25 años estuvieron por instalarse en Guatemala. No se instalaron en Guatemala porque aquí no había mano de obra calificada y se instalaron en Costa Rica. Las dos empresas aún permanecen instaladas allá. Intel produce microprocesadores para las computadoras y teléfonos celulares, pero aquí no había mano de obra calificada en ese momento, o sea, necesitaban ingenieros de sistemas o bachilleres en computación que pudieran trabajar para ellos haciendo los microprocesadores. No se tuvo o sea, no se tuvo la mano de obra calificada y escogieron a Costa Rica para instalar sus plantas. Eso nos puede pasar a nosotros, o sea, nosotros queremos instalarnos en Escuintla para la producción de Chile, pero aquí no hay mano de obra calificada y nos tenemos que ir a otro lugar a instalarlo. Es algo que nos puede suceder también. ¿Dudas o preguntas sobre el estudio técnico o sobre lo que vamos a realizar? Ese es el estudio que sigue después del estudio de mercado. Espero que les haya quedado claro qué es lo que vamos a hacer en cada una de las etapas de este estudio. Recuérdense que se subdivide en 4 etapas y que las tenemos que desarrollar. Ok, entonces vamos a pasar con el grupo número 2 para que nos cuenten cuál es el proyecto, qué es lo que llevan de avance y cuando terminen ellos, el grupo número 1, que si tienen alguna duda o algún comentario sobre el proyecto que ustedes están elaborando para ver qué les puedo ayudar el día de hoy para poder avanzar. Entonces, me cuentan. Buen día, Eli. Buenos días. Fíjese que, como ya le comentaron los compañeros, nuestro proyecto es la producción o extracción de lo que es el aceite de coco. Nosotros pensábamos, pues, originalmente, ¿verdad? Nosotros en lo que hemos hablado, pensábamos, en este caso, podría decir tener la planta, ¿verdad? En el área del puerto. Ujú. Ahí sí que por la ubicación, tanto del producto que en sí va a ser como que nuestra materia prima, que va a ser el coco, ¿verdad? Nosotros pensábamos trabajarlo de una manera artesanal para iniciar, ¿verdad? Y las presentaciones que la compañera le indicó. Ahorita lo que estamos haciendo es la investigación del segmento, porque nosotros teníamos pensado distribuirla de manera de materia prima, ¿verdad? Ya para el uso que decida el consumidor de qué manera lo utiliza. No sé si usted también ha escuchado mucho lo de los usos que les dan últimamente a lo que es el aceite de coco. Aparte de ser un aceite 100% natural y comestible, también lo puede utilizar usted como base para tantos productos de belleza o utilizarlos en sí natural, ¿verdad? Al menos nosotros de lo que hemos tenido conocimiento ahorita, hay bastantes comidas para las cuales usted puede usar el aceite de coco. No sé si en estas regiones las conocen, ¿verdad? Pero nosotros, sí. Sí, fíjese que sí he escuchado, porque usted me hacía la pregunta, sí he escuchado, sí he visto que lo utilizan mucho. El aceite de coco aquí en esta región del país no es muy utilizado para la comida. En la región del Caribe guatemalteco sí, allá. Recuérdense que el aceite de coco es utilizado mucho en la comida garífuna, que es parte de la tradición de los africanos que migraron. Bueno, no migraron, los trajeron como esclavos al área del Caribe de América
O sea, los nativos del Caribe, de América, no eran de raza negra, sino que eran de otras razas, y aquí se concentró por el hecho de que fueron esclavos. Pero ellos son los que utilizaban más este como condimento para base de sus comidas, y allá se utiliza más. Ahora bien, ¿cómo van a hacer ustedes para obtener la materia prima para producir en masa? Porque si tienen que tener algo claro, creo que fue Luisa la que habló, que tienen que hacer una producción en masa, que no es una producción pequeña. O sea, no pueden decirme ustedes, miren, fíjense que nuestra planta va a producir 1000 ¿qué? Pachones o presentaciones de 500 mililitros al mes, ¿no? O sea, tenemos que pensar en una producción en masa, algo que puede ser grande. Entonces también tenemos que pensar dónde necesitamos, dónde podemos obtener esa materia prima que necesitamos. Nosotros necesitamos la cáscara, necesitamos la carnaza, necesitamos el agua. ¿Qué vamos a hacer? Hay que pensar también qué vamos a hacer con los desechos, ¿sí? La planta de ustedes de producción tiene que ser grande. O sea, eso es parte de lo que tenemos que validar. O sea, el proyecto no es venir y decir, bueno, yo tengo dentro de mi proyecto una instalación de un equipo pequeño, 4 operarios, una secretaria y un vendedor. No, tenemos que pensar que esto es algo grande. Entonces, no se vayan a asustar si la inversión de la planta y todo, pues terminan siendo 80, 100, 150 millones de quetzales, porque también nos puede pasar, y no hay ningún problema con eso. Sí, pues nosotros pensábamos hacer la extracción. La extracción se hace de la carnaza del coco, preferiblemente que sea coco seco, digamos, porque este va a venir y va a producir más aceite. Nosotros con lo de los desechos, como usted está hablando, estábamos averiguando respecto a eso, porque si nosotros tenemos un conocimiento de que en algunas plantas maquiladoras de pilones, no sé si usted ha escuchado al respecto, utilizan muchas veces esta como basurita, digamos, para hacer sus germinaciones. Entonces nosotros pensábamos hablar en alguna de ellas, ¿verdad? Para ver qué tan accesible es que ellos nos consuman. En este caso sería nuestra basura, por así decirlo. Incluso ustedes pueden vender la planta, o sea, el desecho a alguna planta generadora de energía eléctrica, porque les pongo un ejemplo. La industria azucarera, el bagazo de su caña, antes la tiraban como desecho hacia los ríos, o la intentaron utilizar como abono. Cuando encontraron que su uso la podían quemar para producir energía, hoy ellos utilizan ese desecho del bagazo para quemarlo y producir energía eléctrica. Pues hay muchos usos que se le puede dar a esa materia prima que queda después de haberle extraído el aceite que nosotros necesitamos de la carnaza o del coco seco, como usted me decía. Sí, como le digo, son ideas que hemos ido teniendo ahorita sobre lo que es el producto en sí. Y ahorita estábamos como dijo la compañera Blanca, con las encuestas para conocer más el segmento. Yo les decía a ellos, porque nosotros ya habíamos hecho una previa encuesta pequeñita, ¿verdad? Para verlo del segmento, y les decía a ellos que es increíble que la mayoría de personas prefiere el aceite de coco natural y no en un proceso ya químico, digamos. Industrial. Exacto. Porque se les puso la opción del producto natural en sí y el producto ya procesado, en este sería, ¿verdad? O industrializado. Entonces, en la encuesta preferían ellos el aceite natural. Increíble, les decía a ellos que la mayoría de personas también que había votado casi que un 50-50 habían sido hombres. Y muchas veces uno piensa que los hombres desconocen de algunos factores, ¿verdad? En este caso, este producto. Y los beneficios, ¿verdad? O sea, el uso que la mayoría de las personas les pensaba dar era utilizarlo en productos de belleza, pero preparándolos ellos. Entonces, haga de cuenta que tal vez alguien quería aplicárselo en el cabello, como le digo,
al ser natural puede ser comestible o utilizarlo usted de diferentes maneras. Ok. Entonces muchos decían que para usarlo como base, podríamos decir una mascarilla para el pelo. Entonces se lo aplican y pues ellos sabrán el proceso, otros como un hidratante para el rostro, ¿verdad? Eso va a depender igual del tipo de piel que tengan las personas. Pero como le digo, o sea, son cositas que hemos ido descubierto ahorita que estamos haciendo encuestas. Y ahorita estamos haciendo una encuesta ya generalizada, ya para ver lo del segmento del mercado al cual nosotros vamos a abarcar, ¿verdad? Para hacer la publicidad. Porque también nosotros teníamos pensado, pues por lo que está pasando ahorita con la pandemia y todo, más factible tener ventas en línea, a tener tal vez algún puesto físico, ¿verdad? Pero ahí usted nos irá orientando en el camino, ¿verdad? ¿Cuál será la mejor decisión que podamos tomar respecto a eso? De acuerdo, Luisa. Abdiel tiene levantada la mano. Díganos, Abdiel. Yo soy en el grupo de ellos también, solo para seguir profundizando los beneficios que se pueden obtener de este producto son muchos, hablando en belleza, como dijo la compañera, muchos lo usan para el cabello, para mascarillas, para masajes, eh, para shampoo se puede utilizar también, solo que ellos ya los tienen que, o sea, se puede vender como una materia prima también, pero eso ya sería otro tema. Entonces, también hablando sobre los procesos que estábamos hablando de la industrialización y el proceso artesanal. Esa pregunta se puso en la encuesta, que qué preferían los clientes, y debido a los beneficios que se obtiene, pues hemos tenido resultados de que la gente lo prefiere natural. Y muchas veces se industrializa para que o algún producto, o sea, cualquier producto se industrializa para que la extensión de vida sea más alta, o sea, no venza tan luego. En este caso no tenemos nosotros ese problema porque según estábamos investigando, tiene dos años de vida este producto. 2 años de vida útil tiene el producto después de su proceso industrializado, pero ¿se puede alargar con algún químico o han investigado sobre ese tema? Gabriel, ¿no han investigado sobre el tema si la vida útil se puede alargar con algún químico? Bien se puede alargar, pero como le digo, ya sería, o sea, metiendo ya químicos y todo eso. Entonces nosotros nos hemos enfocado un poquito más en hacerlo artesanal. No hemos profundizado en ese tema de que cuánto podemos alargarlo más y qué tanto bajaría los beneficios o qué tanto nos afectaría, sino que Ok, lo sí. lo que tenemos que ver, Abdiel, es que no lo podemos generar de forma artesanal porque el proceso artesanal, la producción sería muy poca. Entonces, sí, tenemos que pensar en un proceso industrializado, aunque recuérdense que el tema aquí es entre real y ficticio, o sea, nosotros íbamos a hacer sobre números reales, pero en algunos casos no vamos a encontrar, por ejemplo, materia prima que vayamos a tener grandes cantidades. En el área de Escuintla, difícil, porque no hay plantas de producción de coco. Aquí el coco se da como una planta que está en mi casa, tengo 5 o 6 palitos, alguien me compra el coco, yo lo vendo y se va. Pero normalmente lo vendo para el consumo de las personas, o sea, para tomar el agua, pero no para un proceso industrial. Entonces tenemos que pensar en tener un área de producción de coco para nuestra misma planta. Esa es una cosa a la que tenemos que tener presente. No sé si les queda clara esa parte. Sí, licenciado. Usted lo que quiere es que nosotros pensemos en producir no de manera artesanal, sino que de manera industrial. Sí. Entonces, tenemos que enfocarnos de manera industrial, entonces en pensar en poner una planta que pueda producir cantidades
pues superiores, ¿verdad? En este caso, y no pensar en algún mercado pequeño, sino que pensar en los mercados grandes para lograr abarcar. Correcto. Yo les compartí el libro. Mientras vamos hablando, voy a tratar de buscar el libro. ¿Qué más han encontrado? ¿Qué más han visto de esto? ¿Del producto de aceite de coco, Lick? Sí, sí. Mire, este tema, nosotros tenemos un compañero que podría ampliar bien, o sea, ampliarlo un poco más, pues, pero no sé si él puede hablar ahorita, porque al menos Sí. lo que nosotros le compartimos es lo que tenemos por el momento, ¿verdad? Ok, ¿y quién es la persona? Wagner Leaks, pero no sé si puede él hablar. Debería, bueno, que nos diga si él tiene el espacio ahorita como para poderlo hacer. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, licenciado. ¿Qué tal, Wagner? ¿Cómo está? Es que tengo ahorita poca señal y a veces escucho y a veces no escucho. Ah, ok. Se me corta por rato, tío, tengo mala señal. Entonces, no sé qué sobre qué es que te amplíe el tema, Luisa. ¿Me escuchas? Lo que él quiere, Wagner, es que si se le puede ampliar un poco más sobre lo que es el aceite de coco, la producción. Eso es lo que Bueno, le comento, licenciado. explicarle un poco de tal vez cómo es la extracción, digo yo, o el proceso. Pues el proceso, pues es un secreto. De las empresas no puede dar a conocer los procesos. Porque luego Entonces, surge el benchmarking y entonces... en este caso, nosotros tenemos conocimiento de manera artesanal, no industrial. Entonces, el compañero le va a hablar más o menos del tiempo, ¿verdad? Del proceso al extraerlo de una manera artesanal. Vean, les voy a compartir esta pantalla. ¿Ya la ven? Sí, sí se ve. Vean, aquí hay un proceso industrial de cómo es que nosotros debemos desarrollar esto. Entonces, la recepción de la materia prima, ¿sí? El transporte, el saco de la materia prima, el almacenamiento, el transporte del saco, el cribado, o sea, la separación de la basura y piedra, si nosotros tuviéramos que tener, limpieza, todo este proceso industrial es lo que nosotros debemos de pensar que se va a generar. O sea, no podemos pensar, por eso les decía antes, miren, pues, entonces aquí está un equipo recomendado. Esto lo van a tener que buscar ustedes. Imagínense que este equipo es el recomendado cribadora. Dice, ¿qué es una cribadora? Descripción, cilindro de malla para limpieza rápida y fácil de productos y con diferentes condiciones. Si ustedes van a necesitar una cribadora, necesitan saber qué es, para qué sirve, para la extracción, mesa de gravedad, si necesitan una pulidora. O sea, todo este equipo ustedes lo van a tener que buscar para cómo o en qué momento les va a servir, si les sirve en el proceso. Y estas dimensiones y capacidades también las deben de colocar. Por ejemplo, si necesitan una mezcladora, qué capacidad tiene de kilogramos hora, la dimensión en altura. Se recuerdan del tamaño óptimo de la planta. Si ustedes necesitan colocar estas 20, tienen que tener 1.5 y si cada mezcladora tiene que tener una separación de 2 metros, por ejemplo, y van a colocar 20, necesitan por lo menos 40 metros de separación, más 1.5 de cada una de ellas, necesitan otros 40 metros, o sea, necesitan tener por lo menos una planta o un área de 80 metros para poder colocar esas 20 mezcladoras, más o menos para darles una idea de qué es lo que deben de pensar en hacer. Eso es lo que tienen que ver ustedes. O sea, es un proceso industrial, no es un proceso artesanal. Por eso les decía, tenemos que pensar en un proceso grande. Hay aquí también, creo que la localización óptima de una planta, déjenme ver. Si es que... Tenemos que leer todo el libro. Ya todos tienen el libro.
Confirmar. Yo no, licenciado. La semana pasada se los volví a compartir en el chat de WhatsApp que se tiene del curso. ¿Usted ya está agregada en ese chat? Creo que sí. Les voy a... ¿Cree o puede asegurarse? Si quieres asegura ahorita y así después... Voy a revisar. Va. Y así de una vez yo le comparto de nuevo Yo estoy en ahorita revisé y no está el libro, tal vez lo compartió antes de que yo entrara. Es el libro de proyectos. Ahorita se los vuelvo a compartir. El de Gabriel Urbina, licenciado. Sí. Ese libro. No encontré estudio de mercados por los... Página 95. Ya creo que ven ahí mi pantalla. Este es el cuadro que yo les decía que deben de hacer. El peso asignado a cada una de las áreas que ustedes van a tener: materia prima disponible, mano de obra disponible, costo de los insumos, costo de vida, cercanía del mercado. Esa suma les debe de dar un porcentaje de 100 y ustedes tienen que hacer esa ponderación. El peso asignado, qué calificación le dan a cada una y qué calificación ponderada tiene, y ya ustedes me entregan ese resultado para determinar dónde va a estar instalada la planta. Aquí hay un diagrama de una planta que también lo tienen que realizar. Bueno, lo que voy a hacer es que eso era la parte que tenían que... El cálculo de la mano de obra directa, esa también es importante. Ustedes tienen que calcular cuánto de mano de obra van a necesitar. No, lamentablemente no puedo encontrar esto. Ahorita les estoy compartiendo de nuevo en el chat ese libro. Espero que estén todos y que Ya lo puedan compartí. tener. Ah, ok, de acuerdo. Gracias. Sí, espero que a todos lo tengan para que desde ahí puedan hacer todas las consultas. Ese es el libro base que nos sirve para hacer el proyecto. Con el grupo número 2, ¿cómo van con lo de la salsa? ¿Qué han hecho? Con el grupo Sería número 1, perdón. Sí, perdón, el grupo número 1. Licenciado, fíjese que de la idea de la salsita verde en estos momentos no está conectado. Te soy sincera, yo el segundo domingo que estoy en esta clase, no sé cuál fue el planteamiento del proyecto, pero según tengo entendido, la salsita, al igual que el otro grupo, es artesanal, porque se tiene el proceso que se planteó, es en un molino, pero molino de mano. Pero según las indicaciones que usted les da al otro grupo, creo que vamos a cambiar el proceso, porque en nuestro caso, pues la salsa sí es natural y la encuesta hasta el momento no se ha realizado, porque cuando se dice artesanal, bueno, la etapa de vida del producto pues no es mucha. Entonces creo que en este caso pues sí tendríamos que usar algún preservante para que tenga un poco más de vida, ¿verdad? La salsa, pero ya no sería algo natural, sino que ya sería algo, ahí sí que proceso químico, ¿verdad? Es correcto, pero eso ya lo habíamos discutido con el grupo, de que no iba a ser un proceso artesanal, sino que tenía que ser un proceso industrial, porque al final de eso se trata el proyecto.
Vean, para ser claro con los dos grupos, este proyecto no es como los proyectos que hicimos anteriormente en algunos cursos como administración o mercadeo, donde entregábamos un proceso pues artesanal de un jabón, un producto nuevo. Es que se hacen estos proyectos para que nosotros empecemos a emprender en algún negocio. Ahora bien, la clase de proyectos, si ustedes ven el libro, aquí les habla de procesos industriales, en ningún momento les habla de procesos artesanales. Entonces, por eso les compartí el libro casi que desde el primer día de clases, se los he venido compartiendo para que ustedes se den cuenta que ese es un proceso industrial y lo que tenemos que pensar es la elaboración de un producto a gran escala. Si nosotros pensamos en dar un servicio, también, porque podríamos haber pensado en un servicio, pero si nosotros vamos a dar un servicio, tiene que ser a gran escala, ¿sí? Para comentarles de algunos proyectos que se han hecho. Se ha hecho uno de proceso de café, se hizo uno de logística, de entrega de material de oficina a las empresas en Escuintla o en el área de Escuintla a través de un sistema. Lo que hacía era que se hacía el pedido a través de una página y ya el pedido se empaquetaba y se enviaba. Esa parte también se hizo. O sea, por ejemplo, ellos tenían una localización de planta, creo que era en el área de Matitlán, y desde ahí hacían la distribución de todos los útiles de oficina para las empresas que contrataban sus servicios. Hacían un contrato por 1 o 2 años para que se aseguraran la venta de de todos los materiales que ellos estaban consumiendo o comprando como materia prima para distribuir, que esa era su materia prima al final. Eso es lo que tenemos que pensar, no podemos pensar que es un proyecto pequeño. La próxima semana, recuérdense que tenemos que presentar ya lo del focus group, un grupo, y hacer el estudio organizacional. Estas exposiciones nos sirven para darnos una idea de qué tenemos que hacer cuando nos toque hacer el estudio organizacional. El estudio de mercado, ya tenemos que pensar en fechas para entrega. Yo les había planteado que lo entregaran el 15. Creo que no nos va a dar tiempo, pero deberíamos de hacer una entrega parcial para el 15 y el 22 tener ya la entrega total del estudio ya terminado. Nosotros tenemos que empezar a avanzar. Recuérdense que tenemos que hacer, vamos a ver, son 2, 4, 6, 7 estudios los que tenemos que hacer. Y el 14 de noviembre tenemos que hacer la entrega final del proyecto. Eso sí ya es fecha fija. Ese día ustedes tienen que hacer una entrega del proyecto. Se hace una invitación a las autoridades de la universidad para poder compartir la elaboración de ese proyecto. Sí, Abdiel. Licenciado, solo para estar claros, entonces el próximo domingo tendría que entregar el primer punto que sería el estudio de... Ya un borrador del estudio de mercado del grupo número 1. Del grupo número 2 lo tiene que entregar hasta la siguiente semana. O sea, recuérdense que ustedes llevan una semana atrás con este proceso y ya en el estudio organizacional todos tenemos que ir a la par. O sea, todos lo vamos a entregar a las mismas fechas. Ok, y otra, yo escuché al principio que usted dijo y lo anoté, que el focus group, el grupo número 1 le tocaba la otra semana, o sea, hay que presentarlo y todo, y nosotros el domingo 22, que sería la siguiente después de ellos. Entonces, Sí. ¿estoy bien? Sí, sí, de hecho sí, sí está bien. Bueno, gracias. De acuerdo. Perdone, una pregunta. Sí, Wagner. Para el 14 de noviembre, usted menciona la entrega del proyecto, ¿será presencial con las autoridades del colegio? ¿O siempre...? Sí, hasta el momento con las autoridades de la universidad y todos ustedes se tiene planificado hacer este semestre todavía virtual. Entonces sería igual que el año pasado, virtual. Esto les ahorra a ustedes un poco de costos porque cuando se hace presencial pues se hace en algún salón y pues se tiene que ahorrar para pagar no solo el salón, sino los alimentos de las personas que van a llegar. Más o menos tarda 3 horas la entrega del proyecto.
Ustedes van a tener entre 15 y 20 minutos para entregarlo, o sea, porque ustedes presentan el proyecto a las autoridades, a los docentes de la universidad, y pues si alguien hace alguna pregunta sobre el proyecto, pues la debemos de responder. Les pongo un ejemplo, miren cómo encontraron la tasa de retorno de este proyecto, en cuánto tiempo es la recuperación del proyecto, cosas como esas que nos han preguntado antes. Muchas gracias, licenciado. De acuerdo, Wagner. Bueno, se expandió la idea. Sí, también, vean, la entrega del proyecto es un evento, pues, que deben de darle muchos realces. Es casi que el último día de clases donde ustedes se van a ver todos juntos, pues. Y anteriormente lo han hecho presencial, según tu experiencia, han presentado los productos, hacen su De hecho, ustedes tienen todo que eso, hacer un así stand. Ustedes tienen que hacer un stand, tienen que grabar un video donde están presentando el producto y el día de la presentación, pues hacen toda lo que se hace es una presentación gerencial. Eso es lo que se hace, eso es lo que yo les he pedido a los alumnos que hacer. Cuando se hizo presencial, pues también hacen, hacen una presentación gerencial y luego hacen una presentación de degustación de producto. Entonces, los asistentes se acercan a cada stand y preguntan cómo es el proceso de producción. En algunos casos regalan algunos souvenirs para que, por ejemplo, así como el aceite de coco, regalan muestras del aceite porque tienen que presentar el producto. Obviamente el producto se debe de fabricar, no es algo ficticio. Muy bien, licenciado, muchas gracias. De acuerdo. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? El grupo número 1 casi no intervino, no. Sí, licenciada, como le comentaba, pues no sé qué opinan los demás del producto, porque yo en esta semana pues lo que hice fue buscar el envase en donde se va a empacar el producto, pero me gustaría que los demás compañeros también opinaran qué avances tienen. Sí, Lee, buenos días. Fíjese que durante esta semana, como ya se había platicado, ¿verdad? Ya no se podía realizar de manera artesanal, pues ya se investigó ahí acerca sobre la maquinaria que se va a utilizar. Investigamos que vamos a necesitar sobre una pesa, ya que luego de lavar el producto se va a pesar para tener ahí cierta cantidad que se va a utilizar para el producto. También vamos a utilizar de una procesadora y de una licuadora semi-industrial, que es lo que va, hasta cierto punto, va a ser la mezcla de la salsa. Ok. Y con la la llenadora, que es lo que le prosigue, ¿verdad? De todo el proceso. Y un enfriador, que es lo que va a mantener durante se distribuye en la planta el producto. Ok, y eso está bien. ¿Y cómo van con las encuestas? Porque ustedes ya llevan una semana con eso. Sí, bueno, se realizaron las preguntas, pero todavía no tenemos los datos ya concretos de respuestas. Ok, sí debemos de tener ya la respuesta de qué es lo que vamos a realizar con las encuestas. Recuérdense que eso también nos va a servir para hacer el focus group. Esta semana deben de ser el focus group y ya con eso definir el producto. Y la próxima semana nos deben de presentar los resultados de ese focus group. ¿Tienen alguna duda de cómo vas a realizarlo? Licenciado, dice, me gustaría que nos diera un poco de retroalimentación para poder quedar más claros. Ok, pero ¿qué dudas tienen para ver qué es lo que debo de retroalimentar? Según lo que yo entendí el domingo pasado, era realizar una investigación o hacer una lluvia de ideas, mejor dicho, de nuestro grupo,
para exponer nuestras, ahí sí que era lo que queremos, a elegir el proyecto, ¿verdad? Pero como en este caso es el proyecto, pues ideas para mejorarlo, para el proceso y todo lo que tenemos que realizar. No sé si estoy mal. Vean, le voy a presentar lo que... Les voy a mandar la presentación del Focus Group para que lo vean. Bien, pues, ¿qué es un Focus Group? Es una técnica de estudio empleada para las ciencias sociales del trabajo comercial que permite conocer y estudiar las opiniones y actitudes de un público determinado. ¿Qué necesitamos nosotros? Su metodología de trabajo consiste en una reunión de grupo entre 6 y 12 personas. Tenemos que tener no menos de 6 y no más de 12 personas en este Focus Group. Recuerden que lo deben de hacer virtual. Hay un narrador, o sea, hay una persona que va a ir describiendo el producto y qué es lo que necesitamos hacer, que se encarga de hacer las preguntas y dirigir el encuentro, y que las personas no se salgan de qué es lo que nosotros estamos planteando. Para que el trabajo del focus group sea eficaz, el narrador, el moderador jamás debe permitir que el grupo se aleje del tema de estudio. O sea, que nos vayamos a hablar de otras cosas que no sean enfocadas en el producto que estamos haciendo. En marketing, el focus group es una técnica muy empleada, ya que permite encontrar deseos y necesidades insatisfechas respecto a los productos. Por ejemplo, cuestiones vinculadas al envasado, a los gustos que se ofrecen, en el caso de algunos productos alimenticios, que es parte de aquí, pues ambos caemos en ese tema. La información que se obtenga en será fundamental a la hora del éxito o fracaso de una marca. La idea es que las sesiones del Focus Group se elabore un guión, el cual servirá para iniciar y cerrar la discusión. O sea, nosotros deberíamos de plantear, por ejemplo, 10 preguntas y hacer esas 10 preguntas a las personas que tienen o que están dentro de ese focus que nosotros hicimos. ¿Qué vamos a hacer con esas 10 preguntas? Les vamos a preguntar si está bien la textura, si está bien el color del envase, si el envase que les presentamos es el adecuado. Por ejemplo, yo les puedo presentar una pacha de aceite de, ¿qué? 300 mililitros. Y la persona me dice, no, mire, fíjese que yo quisiera mejor una pachita más grande, no me importaría el precio y me gustaría pagar más por una pachita de 500 mililitros. Entonces, que ustedes valoren que es la presentación ideal la que está buscando el mercado. Vean, fíjese que a mí me gusta mucho el aceite de coco, pero no mucho me gusta el color que tiene porque es transparente. Yo lo quisiera con un color más marrón. Bueno, entonces le tengo que agregar un colorante, pero ese colorante tiene un costo adicional. Entonces, si por una persona yo tendría que cambiar la presentación del producto o lo dejo como está, yo creería que por una persona que me diga que el color no le gusta, yo no debería de cambiar ese tema, pero esas decisiones las tomamos cuando ya estamos viendo el resultado de las encuestas que hicimos a las personas invitadas. ¿Dudas? O no sé si aclaré su duda con eso. Una pregunta, ¿los participantes tienen que ser los del grupo o tienen que participar algunos del grupo número 2? No, vean, pues aquí mire, obviamente, y cabe destacarse, quienes integran el grupo focal no son individuos al azar, sino que la idea de reunir individuos que respeten determinado perfil de consumidor para que de este modo acercarse lo más que se pueda a las respuestas. No debería ser el grupo de enfrente el que nos tenga que ayudar con esto, sino que deben de ser invitados por ustedes, por ejemplo, sus papás, sus hermanos, en este caso, sus compañeros de trabajo, a esta sesión de Focus Group. Debe ser heterogéneo, o sea, debe tener participación entre, por ejemplo, la salsita. ¿A qué edad está destinada la venta? ¿Cuál es el grupo objetivo que nosotros tenemos para vender este producto? Para usted, ¿cuál creería que debería ser el grupo objetivo? Sería el grupo de las personas adultas. Rangos de edades. ¿Entre qué edades comprendidos? Porque recuerdes que un adulto está a partir de los 18 años.
Pero ¿qué edad le quisiera vender usted? Bueno, yo vi, Perdón. No, no tenga pena, hable. Tenemos 3 minutos todavía. Que hable Susel y después opino. Diga. sí sería entre el rango de 18 en adelante. Pero ¿hasta Porque qué edad? Es que miren, vean, pues nosotros tenemos que segmentar nuestro producto. Yo no le puedo decir a usted que yo solo lo voy a vender a los de 18, porque ellos son los que más consumen picante, porque es posible que no. Pero hay rangos de edades, hay de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. ¿A qué rango de edad le quiero vender? Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces yo lo que tengo que tener es diversidad. Si son 6 personas, debería de tener por lo menos una de cada ese rango de edad, para que entonces a la hora de decirles, miren, si tengo 2 personas de 40 años y los dos me dicen que ellos consumen bastante picante, pues yo debería de ver que entre 30 y 50 años es mi grupo objetivo y a ellos es a los que tengo que vender, porque ellos sí ya son personas adultas casadas y que consumen mi producto. A un joven de 20 años es posible que sí le guste el picante, pero él no lo compre, se lo compren en casa. Entonces le compran y él le echa picante porque ahí hay, pero si no hay, come bien, pues. En cambio hay personas que no, dicen, si no tiene salsa, yo no como. Por eso es que hay que ver el grupo objetivo que nosotros queremos o hacia quién queremos destinar nuestro producto. No sé si de ahí le aclaro más lo del focus group. Licenciado, Sí. Con respecto a lo que es el focus group, ¿será que sí podemos involucrar? Porque en mi caso, pues yo lo haría con mi equipo en mi trabajo, porque la mayoría que labora en mi empresa, pues son hombres. Y a lo que yo he podido observar, pues somos prácticamente 20, pero de los 20 solo a 4 personas les gusta el picante. Y como usted lo indicaba, hay unos que sí tienen una marca específica. Y pues hay otros que nada más agarran el picante que tengan por delante, ¿verdad? No les importa, porque él les encanta el picante. Entonces, creo que sería un buen grupo de personas que podríamos tomar para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Y me parece bien que lo hagan, me parece bien. Disculpen que los deje, porque yo sé que tienen otra clase, pero también debo respetar que el otro compañero ya debe haber abierto su sesión y ustedes tienen que ir a la clase. Entonces, pues tengan un buen fin de semana. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Si necesitan ayuda con el Focus Group, me escriben y yo con mucho gusto los apoyo. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Feliz día. Muchas gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día, Feliz día.